Hoy exploraremos un tema fascinante y a menudo debatido, lo que las Sagradas Escrituras de la Biblia dicen sobre la cremación. Analizaremos pasajes bíblicos e interpretaremos las enseñanzas y perspectivas que la Biblia ofrece sobre esta práctica. ¿Será que la cremación es aceptada? ¿Existe alguna mención directa? Desentrañemos estos misterios juntos ahora mismo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir lo mejor de la palabra de Dios diariamente. En Génesis 23, vemos a Abraham comprando una sepultura para su esposa Sara, demostrando la importancia que él atribuía al entierro adecuado de los muertos. Este pasaje no solo documenta un evento histórico, sino que también refleja un valor cultural y religioso significativo sobre la manera en que los muertos eran honrados y respetados. Este cuidado con los muertos es una constante en la Biblia, como en Génesis 50:25, donde José hace que sus hermanos prometan que llevarían sus huesos de vuelta a Canaán. Esta petición enfatiza la conexión espiritual y cultural con la tierra prometida y la creencia en la importancia del descanso eterno en un lugar sagrado. El sepultamiento de Jesús es otro ejemplo significativo. En Mateo 27:60 leemos que Jesús fue sepultado en una tumba nueva, excavada en la roca. Esta descripción detallada del sepultamiento de Jesús resalta la práctica común de sepultamiento entre los judíos y los primeros cristianos, y también el respeto y honor demostrados al cuerpo aún después de la muerte. La creencia en la resurrección es un pilar fundamental del cristianismo, profundamente arraigado en las Escrituras. La resurrección de los muertos es una promesa central, reiterada en varios pasajes del Nuevo Testamento. Pablo, en sus epístolas, escribe con frecuencia sobre la resurrección y la transformación del cuerpo. En Filipenses 3:20-21, Pablo habla sobre cómo nuestro cuerpo será transformado para ser semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Él enfatiza que la resurrección es una obra de Dios, no dependiente de la condición física del cuerpo, sino de su poder transformador. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo describe la resurrección de los muertos en Cristo como un evento glorioso, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos son un testimonio claro de la creencia cristiana en la resurrección corporal y en la vida eterna con Dios. Reflexionar sobre la cremación a la luz de estas enseñanzas bíblicas nos lleva a considerar el poder absoluto de Dios. La Biblia está repleta de afirmaciones sobre el poder de Dios para dar vida a los muertos. En Romanos 8:11 Pablo afirma: «Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su espíritu que habita en ustedes». Este versículo refuerza la creencia de que la resurrección es un acto divino, realizado por el Espíritu Santo, independientemente de la condición del cuerpo. El libro de Apocalipsis también ofrece una visión poderosa del juicio final y la resurrección de los muertos. En Apocalipsis 20:13 leemos: «El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras». Este pasaje nos muestra que, al final de los tiempos, todos los muertos serán resucitados y juzgados, independientemente de dónde o cómo fueron dispuestos sus cuerpos. En los tiempos modernos, muchos cristianos aceptan la cremación como una opción válida y digna. La práctica de la cremación es vista por muchos como una cuestión de preferencia personal o necesidad práctica, especialmente en contextos urbanos, donde el espacio para entierro es limitado. Es importante notar que la aceptación de la cremación no disminuye la creencia central en la resurrección. Muchos cristianos entienden que la esencia de la fe cristiana no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la creencia en el poder redentor y transformador de Dios. La cremación, por lo tanto, no es vista como un impedimento para la resurrección. La decisión sobre la cremación debe tomarse con oración y reflexión, considerando los principios bíblicos y la creencia fundamental en la resurrección.
La práctica de la cremación también puede entenderse a la luz de consideraciones prácticas y ecológicas. En muchas regiones del mundo, el espacio para cementerios es limitado y la cremación es una solución más sostenible. Además, la cremación puede ser menos costosa para las familias, haciéndola una opción más accesible para muchos. Teológicamente, la Biblia enfatiza que la vida después de la muerte y la resurrección no dependen del estado físico del cuerpo. En 1 Corintios 15, 42, 44, Pablo habla sobre la resurrección del cuerpo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Esta enseñanza sugiere que el cuerpo que será resucitado será transformado, glorioso y espiritual, diferente del cuerpo físico corruptible que es sepultado o cremado. En resumen, la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, y la creencia en la resurrección sigue siendo central para la fe cristiana. La decisión de cremar o sepultar debe ser personal, hecha en espíritu de oración y basada en la confianza en el poder de Dios para dar vida a todos sus hijos, independientemente de la condición de sus cuerpos físicos. La resurrección, según lo enseñado en las Escrituras, es una obra divina, asegurada por la fe en el poder de Dios y en la promesa de la vida eterna. Para abordar la cuestión de la cremación dentro del contexto de las enseñanzas bíblicas sobre la resurrección y el poder de Dios, es esencial comprender profundamente cómo esta práctica se relaciona con la fe cristiana. La cremación, cuando se ve a la luz de la fe cristiana, no debe considerarse como algo que disminuye la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Por el contrario, la decisión sobre la cremación debe ser guiada por un proceso de discernimiento espiritual que incluya oración y reflexión sobre las enseñanzas de la Escritura. En las enseñanzas cristianas, la resurrección es un tema central que involucra la restauración no solo espiritual, sino también física del cuerpo. La cremación, como método de disposición de los restos mortales, puede plantear preguntas sobre cómo esta práctica se alinea con la creencia en la resurrección de los muertos. Sin embargo, la comprensión cristiana de la resurrección no está estrictamente ligada a la preservación física del cuerpo terrenal, sino a la promesa de la transformación gloriosa que Dios realiza en todos los que tienen fe en Él. Al decidir sobre la cremación, se anima a los cristianos a considerar su fe y confianza en el poder de Dios, que es capaz de transformar incluso lo que parece ser un fin definitivo en una nueva vida eterna. La elección entre entierro y cremación no debe hacerse a la ligera, sino con una profunda conciencia de la esperanza cristiana en la redención total a través de Cristo. Por lo tanto, la cremación, cuando se entiende a la luz de la fe cristiana, no debe verse como una práctica que contradice la creencia en la resurrección, sino como una forma legítima de disposición de los restos mortales, siempre que esta elección se haga con una conciencia informada y una firme confianza en el poder redentor de Dios. La decisión final debe estar permeada por la búsqueda diligente de la voluntad de Dios y por la confianza en la promesa de la vida eterna que Él ofrece a sus hijos. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido te fue valioso, te pido que dejes tu like para no perderte ninguno de nuestros videos diarios. Y para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Cristo, voy a dejar 2 videos relacionados al lado que estoy seguro de que te van a gustar. Muchas gracias por ver hasta aquí y hasta el próximo video.